Mirad cómo se le sale la gracia a esta tortilla rellena. Hola a todos, bienvenidos a otra receta de Enka Cocina. ¿Queréis preparar esta delicia de tortilla pizza? ¡Empezamos! Los ingredientes no pueden ser más fáciles, así que necesitamos 1 kilo de patatas. Las mías, como veis, son del Jurásico, así que con 2 ya tenía suficiente. 8 huevos, una cebolla, 150 gramos de queso rallado para fundir, lonchas de jamón cocido, aceite de oliva y sal. Empezamos pelando las patatas, que como veis casi no las puedo coger con una mano y se me hizo un poco difícil la faena. Las vamos a cortar en rodajitas desiguales, o como normalmente las cortéis vosotros para hacer una tortilla. Y como veis me ha salido un buen bol de patatas. Vamos a cortar la cebolla en trozos pequeños. Como a mí me gusta que queden las tortillas bastante gorditas, le añado una cebolla bien hermosa entera. Si no os gusta la tortilla con cebolla, le podéis añadir unos ajos tiernos, que también queda de maravilla. Una vez lista, vamos a empezar sofriendo la cebolla en aceite caliente. Y cuando se empiece a dorar, le vamos a añadir las patatas. Le añadimos 2 o 3 pizcas de sal, que ya veis que hay mucha patata, y vamos mezclando para que se sofría todo. Voy a cubrir la sartén para que se cree vapor y las patatas se cocinen sin demasiado aceite. Mientras las vamos friendo, las vamos a ir aplastando. Y cuando ya estén hechas, las apartamos del fuego y reservamos. Ya tengo los huevos preparados y les voy a añadir una cucharadita de sal. Si para vosotros creéis que es demasiada sal, pues solo le añadís media cucharadita o a vuestro gusto. Pero la verdad, con tanto huevo y tanta patata, a mí me gusta que quede sabrosita. Y añadimos las patatas al huevo. Vamos, una tortilla de patatas normal. Mezclamos todo junto y mirad, esas patatas que se han tostado un poco más le van a dar un sabor buenísimo. En casa nos peleamos por quién le toca la parte más tostada de la tortilla. Ya tengo de nuevo la sartén limpia con un poco de aceite caliente y vamos a añadir solo la mitad de las patatas. Y yo me voy a ayudar con un cucharón porque si lo hago a pulso, como no le echamos todo de golpe, pues a veces la lío parda. Esparcemos bien la mezcla. Y procurad echar solo la mitad. A mí se me fue un poco la mano y en la segunda capa me quedé un pelín corta, aunque después no se notaba para nada. Cuando el huevo ya se está cuajando por los bordes, le vamos a echar la magia. Colocamos una capa de lonchas de jamón cocido. Y por encima una capa de queso rallado, que también puede ser queso en lonchas, lo importante es que funda bien. Volvemos a colocar otra capa de lonchas de jamón. Y terminamos cubriendo con el resto de la patata y el huevo. Y veis, ahí me quedé un poco corta, pero al final lo pude arreglar bien. Damos la vuelta. Yo voy a utilizar la sartén para tortillas, pero sabéis que podéis utilizar un plato también. Eso sí, a poder ser que el plato sea plano y un poco más grande que la sartén. Y voilà, la recolocamos bien y seguimos cocinando. Una vez lista, la sacamos en el plato que la vayamos a servir y yo siempre procuro que quede a la vista el lado más bonito de la tortilla. Y aquí la tenemos ya, súper apetitosa y con regalito por dentro.
Voy a cortaros un trocito y a mí ya se me está haciendo la boca agua. Mirad qué delicia para los amantes del queso. Vaya festín. Mirad cómo va cayendo el queso. Claro que con el trozo de encima cae más rápido. Mirad, mirad qué locura. Yo con ver todo ese queso ya soy feliz. Voy a probar un trocito que ya tenía cortado, aunque se me está resistiendo un poco. Pero al final puedo con ella. Bueno, no os podéis imaginar lo rica que está. Y todo este queso me lo voy a comer porque forma parte de mi porción. Y ya os dejo con otra receta que además de ser divertida, está de escándalo. Como siempre, espero que la probéis y que os guste tanto como a nosotros. Nos vemos en la siguiente. Adiós.